Bueno, en esta parte vamos a continuar con lo que sería el análisis en resumen, ¿no? De lo que será las partidas del femenino. Vamos a ver acá. En este caso Varela llevaba negras, le jugaron un gambito del centro, dama C4. Yo realmente no había visto esta jugada en ningún lugar. De hecho, se dice que es teórica, que es la mejor, pero por lo general se juega dama E3 dentro de este gambito, ¿no? Dama C4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, alfil D2 y D6, enroque largo, alfil E6, buena, dama E2 y dama E7. Quizás jugar con A5 sea un poco más próspero acá, ¿no? Pero quizás una opinión mía particular, planteando quizás A3, A4, A3. Por otro lado, dama E7 también se ha jugado, pero bueno, quizás considerar el enroque largo también. Sé que un poco la posición, yo creo que es más práctico casi siempre utilizar en este tipo de esquemas el ataque en roques opuestos, ¿ok? Pero bueno, decisión personal, ¿no? Dame 7 a 3, alfil acá F3, enroque largo y G4, ¿vale? Y aquí rey B1. Rey B1 está bien, pero D5 aparenta ser un poco mejor, ¿ok? Al final de cuentas se busca la reacción en el centro. Si él jugara G5, se podría hacer alfil por C3 y alfil por C3 caballo H5, ¿no? Y claro, tomar acá sería posible, pero dama por G5 ganaría un tiempo y probablemente se comería el peón que está en D5 si él hiciera alfil de 2, ¿no? Entonces, claro, complica un poco la partida porque ya el alfil está acá. Si el alfil estuviese aquí es una cosa diferente. Entonces, en el caso de plantear, por ejemplo, qué sé yo, dama de 3 directo, pues está D4 que es súper fuerte, ¿no? O sea, en principio es complicada la posición, ¿no? Pero bueno, rey B8, caballo H3, H5, G5, caballo D7 y B4. ¿Ok? Caballo D4, interesante jugada intermedia, dama F2, caballo aquí y alfil E3. Entonces, claro, ahora el caballo está tocado, tiene que ir para atrás, básicamente la iniciativa no sirve de mucho, pero aquí se jugó C5. Este C5 por lo general es raro. Es raro, porque, claro, en principio plantea que tú no puedes tomar ni tomar y hacer caballo B5 porque él te va a hacer D3 y te simplifica, ¿no? Pero no lo sé, me parece que dejan la debilidad de la casilla de 5 muy importante y caballo F4, que fue la que le jugaron, busca la casilla de 5 de una muy buena forma, la verdad. Entonces, bueno, caballo C6, B5, el caballo se va a 5, caballo D5, quizás caballo C en E5 sea mejor. Recuerden que los caballos en la baranda, por lo general, no son muy buenas piezas, y menos cuando no tienen opciones de juego. En este caso, no tienen opciones, no tendría opción de juego después de ir a A5. Por eso quizás en E5 es un poco más normal, ¿no? Entonces, bueno, aquí caballo A5, caballo D5, dame 7, alfil de 2 y caballo de 5. Entonces, claro, está este caballo aquí, pero ¿y este? ¿Qué pinta este caballo aquí? Nada, la verdad. Pero bueno, en principio alfil C3, caballo C4, A5, preparando, perdón, A4, preparando A5 en muchos casos, alfil A5 y toma y dama E1, ¿ok? Buscando el ataque del caballo, pero en principio la reubicación de la dama, ¿ok? Pasar la dama a una posición donde sea una pieza que sirva para algo, porque en principio el blanco lo que tendría que hacer acá para conseguir una ventaja un poco más buena, más fuerte, es hacer F4, pero lo que está planteando es forzar al negro a tener que hacer B6 y dejar la casilla C6 como una debilidad notable. Entonces, claro, aquí se va caballo C4, dama acá, caballo B6 y caballo por B6, A por B6 y caballo D5 buena, ¿ok? Ya F4 es inevitable y pues el rey blanco lo que tiene que hacer es comenzar el pase de piezas a través de la columna A, ¿ok? Olvidarse del flanco de rey y atacar en el flanco de dama de forma directa. Alfil por torre por, dame 7, torre G1, quizás F4 parece más efectiva y a caballo aquí probablemente alfil G2 sea suficiente, sea alfil G2 o dame F3. A mí en particular dame F3 me cae bastante bien, así que es interesante, o me parece a mí interesante. Pero bueno, torre G1, H4, alfil E2 y a caballo G6, peón por, ¿ok? Claro, F4 no la puede considerar acá. Peón por, la intención es atacar aquí y atacar acá. En esta forma. Torre por F6, alfil D2. No se puede torre por H5 por caballo F4, que ganaría. Caballo F4 y torre F5. Quizás torre de G5 es otra forma de jugar, pero ya bueno, él tiene G6 y eso no cambia mucho en particular, ¿no? Pero en principio, con torre F5 las negras están mejor. O sea, fíjense cómo las negras ya consiguieron lo necesario.
¿A qué me refiero con lo necesario? En llegar a una posición donde el caballo valga más que el alfil. ¿Ok? Eso ya lo tienen acá. El punto importante es mantenerlo. O sea, para mantenerlo seguramente van a tener que hacer una jugada que sea obligatoria, que es torre por, y a torre por torre de 7, y luego considerar dame 5, ¿ok? Para forzar que un peón llegue a la casilla 5, el rey pueda defender desde D6 y la torre pueda ser liberada para otro tipo de ataque. Porque al final de cuentas el alfil acá no pinta pero absolutamente nada. Entonces, claro, en principio las negras tienen muy buena posición ahora. Entonces torre F8, torre por A5 y rey C7, ¿ok? Torre G5, G6 y E5, ¿ok? Y aquí se hizo torre acá. Torre E6, lo que pasa es que claro, torre E6 no es que cambia mucho, porque a peón por D6, dama por D6, y ya se está amenazando torre 1, caballo E2, caballo D5 y torre E3, o sea, el negro tiene iniciativa, ¿no? Y está evidentemente mejor. Cuando hace torre F5 ofreciendo el cambio en una posición que no, donde no lo amerita, evidentemente le cambian y pues dama G7. Aquí peón por D6, peón por B6, dama por B6. Si no cambiara en B6, si no quisiera una jugada tipo, por dar un ejemplo, bueno, qué sé yo, esta, evidentemente dama G8, rey D7, ok, dama F7 y está cayendo el peón de F5. Entonces, claro, al caer uno de los peones, ya sea el de F5 o el de H5, el peón que quede va a ser un peón pasado. Y ese peón pasado puede ser apoyado por... ¿cómo se llama esto? Va a ser un peón pasado y se le puede combinar con el alfil y eso ayuda pues la posición. Entonces claro, dama por B6, dama F8, dama por F5, ¿ok? C3 y ya pues lo que queda es activar el alfil. Ahora lo que pasa es que aquí es un tema interesante porque en principio la dama y el caballo son más fuertes que la dama y el alfil a pesar de tener el peón de más. Lo que pasa es que no es fácil establecer una condición favorable acá. Ok, aquí se jugó rey B6, alfil C2, rey por B5 y alfil E4, B6 y rey C2. Y aquí dama acá, que en principio esto es lo que daña la partida, dama C7. ¿Ok? Aquí jugada interesante podía ser quizás rey A5. Para plantear B5, B4, esta jugada me parece interesante. Otra opción interesante tiene que probablemente caballo G2, atacando acá, preparando dama F4, ¿ok? Porque al final de cuentas el rey se va a poder salvar. O sea, se puede intentar salvar a través de rey A6, no es tan complicado, pero... Por ejemplo, alfil acá, rey A5, dama acá preparando red de mate, ¿ok? Entonces B5 y no hay nada. O sea, alfil acá, dama D5, planteando la posibilidad táctica de caballo E3, ¿ok? Alfil por G2, dama acá y dama por G2 y esta posición debería terminar en tabla. Entonces, claro, en principio es una variante muy difícil de ver. O sea, una variante muy difícil de ver, que es la única solución que la computadora da como una posibilidad de tablas. Entonces, entiendo la complicación. Entonces, claro, pero dama C7 permite dama F8, que está amenazando jaque, amenaza esta y amenaza la entrada por A. O sea, lo amenaza todo. Entonces, C4, dama B4 y rey A6. Aquí se colgó el mate. Rey A6 y dama A4, evidentemente. Si hiciera una jugada diferente, por ejemplo, qué sé yo, por decir esta... Sencillamente, bueno, dama D6, dama por D6, pero por decir, por ejemplo, dama E5, sencillamente dama C8, ¿ok? Que amenaza hacer alfil C6 y dama 6, ¿ok? Entonces, claro, vamos a suponer que se jugara esta, una jugada que no tiene sentido, entonces sería alfil C6. Si rey acá, pues sencillamente creo que se puede hacer con dama G8 mate. Creo que esta gana, exacto. O si no, en su defecto, dama 6. Es lo mismo. Y si se va para acá, entonces en principio dama 8 mate igual por el peón que está acá. O sea, la red de mate es suficiente cuando la dama llega a F8. Entonces es difícil defenderse. Por eso será que hizo C4. Una jugada al estilo de dama 7 no se puede porque básicamente el caballo está cayendo. Entonces, bueno, es una partida interesante, un resultado lamentable porque al final de cuentas las negras estuvieron bien mucha parte de la partida. Pero bueno, así es el deporte. Vamos con la siguiente partida, que fue la partida de Otazo con la gran maestra Irina Krush. Ese crush, interesante ese crush. Pero bueno,
Entonces, E4, C5, C3, D5, ok, D4, caballo F6, una lapín, caballo C6, alfil E7 y peón por D4. Peón por D4, enroque, caballo C3, dama D8, H3 y caballo acá. O sea, en principio caballo E5 parece más natural. O sea, cuando uno tiene un peón de dama aislado, tiene que buscar la forma de jugar sobre las casillas que ese peón aislado está defendiendo. Eso puede considerar jugar sobre E5 o en teoría jugar sobre C5. En ambos casos está bastante bien, ¿ok? Entonces caballo E5 está interesante. El problema de H3 es que cuando se hace caballo B5 se bloquea. Recordemos algo, en la teoría del peón aislado, lo interesante de jugar es el final. Porque si tú juegas el final y él se queda con el peón aislado, evidentemente ese peón es una debilidad. Que por lo general se ataca con piezas del mismo tipo, o sea, o con piezas menores o con piezas mayores, preferiblemente con piezas mayores. Entonces, claro, en principio es una situación muy interesante, ¿ok? Porque ya el negro consigue lo que quiere, que es dominar el peón de dama aislado, ¿ok? Entonces, dama B3, B6, ¿ok? Para defender la casilla que esté en D5. Entonces, caballo E5, alfil B7, torre C1 y torre C8. Torre F en D1 y caballo D5 jugando a la idea profiláctica. Aquí por lo general lo que se tiene que hacer es dama D6 y dama B8. ¿Ok? Para mantener el contacto de las torres y proteger el flanco de dama. Entonces aquí se jugó fue dama 4, A6, caballo por D5, caballo por D5, torre por C8, torre por C8, torre C1, buena la maestro Tazo, rey acá y alfil F3, buena. ¿Ok? B5 y dama acá. No lo sé, a mí, bueno, lo que pasa es que dama 5, a mí me gusta dama 5, pero dama 5 acá no se puede por el tema táctico de alfil B4. Entonces, en principio podría ser una idea ya más adelante. Entonces, dama B3, torre C8, caballo D3. Quizás caballo D3 no hace tanta falta, pero bueno, caballo D3, caballo por E3 y alfil por. Peón por, caballo por y alfil G5. Entonces, claro, ya aquí con alfil G5 la posición se complica, porque el peón, o sea, las blancas van a intentar atacar el peón, pero al mismo tiempo van a tratar de colarse a través de las casillas negras, ¿ok? Entonces, claro, caballo C5, dama C6, torre C3, H5, dama 3 y E5, ¿ok? En el caso de tomar peón por A5, pues sencillamente torre D1 ganará. Porque a rey H2, pues sencillamente torre D2, amenazando G2. Y después de E4, sencillamente se podría jugar alfil F4. Con ventaja, ¿ok? Porque no se puede jugar acá. Entonces, claro, dama por A6, dama D5, caballo B3. Quizás dama B7 obligando o preparando el cambio de damas. Dando la posibilidad de jugar con dama por A2, dama por B5. Y bueno, probablemente esta posición es buena para jugar ¿cómo se llama esto? Con negras, ¿no? En principio. Pero bueno, caballo B3, dama E4, ¿ok? Dama C5, peón por D4, caballo C5 y dama B1. Y claro, todo está colgando. Después de dama B1, pues se cuelga la torre. En principio, si tomara acá, ¿ok? Sencillamente dama E1, rey aquí y alfil F4. Gana de facto, ¿ok? Entonces, claro, es el tema. Y en el caso de tomar, pues sencillamente alfil por y todo está cayendo, ¿ok? Buena partida para la maestro Tazo. La verdad es que la partida está interesante. Estuvo interesante y mantuvo buen control buena parte de la partida. En el caso de Rovira, se jugó el mismo gambito, increíblemente el que jugaron en la primera mesa. Y después de enroque corto, de enroque largo, torre 8, F3. Claro, aquí las negras sí consideraban el enroque en corto, ¿ok? Entonces, A6, esta jugada A6 a mí en lo particular me gusta muy poco. Creo que D6 es un poco más correcto, tal cual como se jugó en la partida anterior vista, ¿ok? Entonces, A6, G4, B5, dama de 2, alfil B7. Ojo, cuidado porque mira que el peón en D7 es un problema. Entonces, dama F2, caballo E5, G5 y alfil por C3 intermedia, ¿ok? Está bien, alfil por C3 y caballo por E4. Esto sí, evidentemente está mal. Es colgarte un caballo de entrada, creo que sin mucha compensación. F por E4, alfil por E4 y alfil por E5. Claro, si alfil G2, la partida se complica con dama por G5, evidentemente. Por lo tanto, ella hace alfil por, porque cuando se haga torre por, se puede jugar con caballo F3.
Y si torre F5, alfil G2. Y si alfil por, dama por G5, rey aquí, dama F6 y torre H en F1. Y esta posición es buena, la verdad. O sea, se amenaza esta, la dama se va a quitar aquí o aquí. Está bien. Entonces, alfil por H1, dama G3, ok, atacando el punto C7 y preparando probablemente alfil H3 para atacar el punto D7. Una jugada interesante, pero me parece a mí que es muy arriesgada para las negras. Entonces, claro, D6, alfil C3, alfil E4, caballo E2 y claro, las negras tienen compensación, las blancas tienen compensación, pero ¿en qué se basa esa compensación? En poder empujar el peón hasta H6. O sea, si el peón estuviese en H6, esto sería decisivamente malo y se podría jugar opciones tipo dama F4, dama K o dama H4 o dama G1 y dama D4 atacando en casilla G7. Hay diversas condiciones para jugar en esa posición, ¿ok? Entonces, claro, dama C8, caballo F4, alfil G6, H4 y a torre B8, alfil H3, dama B7, H5, alfil E4 y G6. Y entonces básicamente el ataque del blanco llegó primero. O sea, ya las negras no tienen nada que buscar en esta posición. Entonces, el ataque es muy concreto sobre el punto que está en G7. F6, alfil E6 y torre por E6. Claro, si se juega esta, pues sencillamente peón por y debe estar ganando, ¿no? Porque se le va a hacer H6, o sea, el tema de la captura en H7 es que se le va a hacer H6 después. Y si se jugara aquí, por ejemplo, sucede más o menos lo mismo, se le puede hacer H6 y ya todo está cayendo, ¿ok? Entonces, torre por E6, caballo por E6, H6 y dama F4. Claro, esta estructura me recuerda mucho a la partida de ayer de Palomo, en la siciliana. No sé si él se le habrá molestado o algo así, pero es que es una estructura súper fea con este par de peones acá y donde hay múltiples ideas de sacrificio cuando todas las piezas están atacando. Por lo menos aquí está atacando aquí, la dama en F4 o la dama en E3. Son muchas piezas atacando el mismo grupito de peones que no lo defiende nadie. Entonces, bueno, dama F4, C5, dama por D6. Creo que aquí caballo por G7 debe ganar. O sea, al final de cuentas dama por... bueno, si alfil por F6 no estoy muy claro porque si torre F8 se complica la partida, ¿no? Torre por y se está cayendo aquí, pero debe estar ganada las blancas, pero es más complicado. Entonces, bueno, dama por D6, caballo por C5 y bueno, básicamente se quedaron con la pieza de más. ¿Ok? Una partida muy interesante, un sacrificio de Rovira súper interesante en E4, pero bueno, evidentemente la experticia de la otra maestra también es importante. Y... ay, me falta una partida. Deme un segundito. Porque me falta una partida. Ahora me falta la partida de la maestra Big Mari. Vamos a ver. Bueno, creo que escribí mal el apellido de la maestra estadounidense. Bueno, esta partida de Big Mari comenzó con E4 E6, una francesa de nuevo, una variante del avance, caballo F3 alfil D7, A3 C4 y aquí caballo D2. Caballo A5 y torre B1, es típico de jugar así, pero yo aquí en la particular a mí me gusta recomendar jugar con G3, con este tipo de esquemas, ¿no? Con alfil H3, enroque corto, caballo H2, luego después hacer F4, F5, porque acuérdense que uno tiene que atacar en el mismo sentido que la cadena de peones. Si esta cadena de peones va hacia acá, usted no hace nada atacando así. Entonces usted tendría que atacar así. Entonces, claro, para atacar así, el punto de ruptura fuerte es la casilla que está en F5, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que eso es conceptual. El tema del ataque en donde la cadena de peones está indicando. Pero bueno, torre B1, caballo E7, B3, esta jugada así en principio no me gusta, peón por C4 y alfil acá. Claro, si ella hiciera caballo por B3, alfil A4, caballo FD2 y por ejemplo a torre C8 la partida se complica, ¿ok? Pues ya tiene que jugar con dama F3 y aceptar los cambios, ¿ok? Caballo por B3, caballo por B3, probablemente B6 y bueno, es una posición difícil para ambos jugadores.
pero C4, ok, alfil A4, alfil B2, peón por C4, se cambian las piezas y dama D2, ok, alfil por caballo por C4, alfil por C4, torre C8 y torre C1. Interesante, pero el problema acá es que en este tipo de francesas, lo sé por experiencia propia, porque me han ganado un montón de veces, este tipo de juego es muy acertado, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el rey se queda en el centro y lo que necesitan las negras es llegar a la casilla 4. Entonces, claro, lo que las blancas pueden plantear es A5, A4, cegando la posibilidad de que se coman el peón de B3 y evidentemente comenzar el ataque sobre el punto que esté en A3, ¿ok? Lo sé porque, bueno, me han ganado un par de partidas con ese sacrificio en diversas posiciones que son muy interesantes, ¿ok? Pero bueno, entonces, alfil E7, enroque, alfil D3 y dama D7. Torre por C8, se cambió todo y alfil B5. Evidentemente, claro, forza el cambio del alfil, la entrada de la dama y esta estructura de peones es ventajosa porque, claro, las negras tienen peón de más. 3-6, 3-6-7, un peón de más limpio. Entonces, dama D1, toma, dama 5, aquí y dama C4. Claro, alfil por A3 no sirve por dama 1. Ojo, cuidado. Entonces, dama C4, caballo D2, dama D3 buena y a dama C1, entonces H6. O sea, en principio, ya cuando las negras se quedaron con el peón, fue muy sencillo jugar al cambio de piezas, ¿no? Caballo F3, B5, dama D2, dama B1, dama por B1 y caballo C3 ganando, ¿ok? Prepara esta y el avance del peón. Entonces, rey F1, caballo aquí y el peón gana. Entonces, claro, esta fue una partida también muy interesante, pero creo que el considerar un sacrificio de peón contra un jugador que te lleva como 600 puntos encima, creo que es un suicidio. Creo que fue mala elección por parte de Big Mari en esta ocasión, pero bueno, eso no quita que la partida fue muy interesante también. Entonces, bueno, de entrada, mucha suerte para el día de mañana. Les tocan equipos un poco más, un poco menos complicados, la verdad, un poco más asequibles, pero pues en principio vamos a seguir igualmente con el resumen en estas últimas 4 rondas y esperemos que les vaya de la mejor forma posible. Bueno, mañana no, ojo, porque mañana es día libre, entonces estaremos para el siguiente día. Entonces cuídense mucho, hasta luego.